Bueno, en esta mañana de la radio para nosotros es un placer, pero fundamentalmente es un honor poder charlar con este loberense que desde el año 2000 está radicado en España, ejerciendo su rol profesional, contando con un vasto y destacado currículum en el ejercicio profesional. Estoy hablando de Mauro Mediavilla. Antes de presentarlos voy a contarles algo de la trayectoria importantísima que tiene este destacado loberense. Es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, investigador asociado del Instituto de Economía de Barcelona y de la Fundación Europea Sociedad de Educación, miembro del Grupo de Investigación en Evaluación Económica Pública, doctor en Economía, ha recibido diferentes premios. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Economía de la Educación, donde se determina el rendimiento académico y la evaluación de las políticas públicas. Ha ejercido como consultor para varias organizaciones a nivel mundial. Ha formado parte del comité de expertos y tiene más de 60 publicaciones en revistas, libros y capítulos en libros. Realmente es importante, y eso que traté de hacer un resumen de este vasto currículum que tiene Mauro, al cual lo recibo con mucho cariño, y realmente es un honor para mí poder charlar con vos, Mauro. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juliana. Sí, ese soy yo y la verdad que un placer poder hablar con ustedes y un orgullo también salir en el aire de una radio de Lobería, vamos. De tu pueblo, ¿no? Del que te vio Sí, sí, nacer. Lobería tiene esas características de tener gente tan destacada como vos, y en este caso esto de la combinación de la economía y la educación, que parece que son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y vos en este caso tu ejercicio profesional tiene que ver con esto, poner la economía y la educación en un mismo plano y que se conjuguen de manera importante, ¿no? Sí, justamente cuando yo inicié este camino, a raíz de mi tesis doctoral, parecía una conjunción difícil, porque de hecho el ámbito educativo normalmente era, digamos, mayoritariamente de los docentes, de los psicólogos, psicopedagogos, algún sociólogo que colaboraba, que elaboraba los currículums, etcétera, y parecía ser que, bueno, que un economista poco tenía que hacer, ¿no? Pero con los años, con el paso del tiempo, realmente se ha visto que finalmente detrás de una política pública, en el caso mío, digamos, es la evaluación de las políticas públicas y es colaborar con los docentes, con los directores, con los funcionarios que llevan a cabo estas políticas públicas, para ver qué políticas funcionan y qué políticas no, qué políticas funcionan en otros países y que se pueden aplicar a nuestra realidad, ese sería nuestro aporte. O sea, nosotros, evidentemente, desde el ámbito económico no tenemos capacidades para dar clase, por ejemplo, pero sí para evaluar si una hora de lectura más a la semana tiene algún efecto, si más horas de inglés tiene algún efecto, si horas de refuerzo en matemáticas tiene algún efecto, y así sucesivamente. Quiero decir, nosotros lo que hacemos justamente es colaborar con las personas que están desarrollando estas políticas públicas, por ejemplo, a nivel de Ministerio de Educación, y Ujú. damos ese apoyo. Bien, esto es un poco la función que tiene esta Asociación de Economía de la Educación, de la cual sos vicepresidente vos, ¿no? Claro, esta asociación básicamente es europea y por tanto lo que hacemos es, la mayoría de las personas que participan en la jornada anual, que es básicamente nuestra función, es el divulgar trabajos desde el ámbito económico, pero que tienen su objeto en temas educativos. Y ya te digo, en los 15 años más o menos que yo llevo en esta asociación, primero como asociado, digamos, Sí. y participando de las jornadas anuales, y desde el año pasado ya con un cargo directivo, es esta nuestra función, es poder hacer extensivo lo que estamos trabajando en nuestra área hacia aquellas personas que se pueden beneficiar de los resultados.
¿no? Claro. Entonces justamente nuestra función es hacer de puente Ujú. entre lo que es la academia, entre lo que son los institutos de investigación, lo que son las universidades y, digamos, la administración pública. Y Claro. por tanto, esa es nuestra función. Vos permitime, quizás, si con esta pregunta que te hago peco de ignorante, pero obviamente es un tema muy vasto No, no, y no. amplio. Pero digo, viste que uno supone que hablar de economía es hablar de dinero o de recursos. Y en este caso, vos también recién pusiste el ejemplo de decir, bueno, contabilicemos las horas de dictado pedagógico para ver si son, es decir, utilizar, no sé, los recursos que tiene la economía para poder hacer la lectura de los índices que generan, no sé, horarios de educación de determinadas materias. Es un poco eso también, ¿no? Sí, a ver, no hay que perder de vista que los sistemas educativos en su gran mayoría son públicos, por tanto es cierto que hay un uso de recursos públicos y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos para con ello, ¿no? Porque son recursos que provienen de los contribuyentes y por eso que intentamos, y justamente nuestra colaboración es que cada peso, que cada euro que se utiliza en alguna política pública tenga su máxima rendibilidad, o sea, el máximo impacto en el objetivo que se haya buscado, ¿no? Entonces, ahí está nuestro interés. O sea, nuestro Claro. interés es que cada presupuesto o cada peso que se destine a tal o cual política tenga su máximo impacto, digamos, ¿no? Porque Bien. finalmente, ya te digo, al ser recursos públicos hay que estar muy pendientes, pero no toda la investigación es en términos económicos, financieros, no, 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 y Claro. mucho menos, o sea, la economía Sí. de la educación abarca todos los temas que pueden ser de interés de un docente, los abarcamos. Lo que ocurre es que lo que cambia es el enfoque. Ujú. Sí, sí, eso está clarísimo. Este trabajo que ustedes hacen y esto que me parece tan interesante, ¿no? De decir, bueno, optimizar el recurso del Estado en pos y en beneficio de la educación y directamente en beneficio de los chicos, de los jóvenes que están estudiando. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades políticas en cuanto a este aporte que ustedes hacen? Bueno, es diversa, o sea, depende de la sensibilidad de los políticos, depende de la sensibilidad del funcionario público de turno, eso varía, digamos, Ujú. pero sí que es cierto que con los años hemos notado una mayor permeabilidad, te quiero decir. También es cierto que se hace mucho trabajo pedagógico y, por ejemplo, en las universidades públicas tenemos máster, o sea, luego de lo que sería lo que es la antigua licenciatura, digamos, de Claro, una carrera, luego sí. hay máster, digamos, de especialización. Y en ese Ujú. tipo de máster sí que nosotros intentamos incorporar lo que es la evaluación de políticas públicas educativas o evaluación de políticas públicas en general. Y luego esos estudiantes finalmente son los que luego acceden a cargos de cierta responsabilidad en la administración pública. Bien. Y entonces, con el paso del tiempo, Es como que esa pedagogía va penetrando en la administración pública a partir de de los nuevos esas nuevas profesionales, camadas de claro. funcionarios. Ahí está mismo. O sea, de hecho, para nosotros es mucho más fácil hablar con gente joven que con gente que ya lleva muchos años en la administración. En términos de ese facilitar, por ejemplo, el contacto. Claro, sí, sí. Además, bueno, obviamente, aquel que está dentro de la administración pública y lleva muchos años, es decir, o que tiene varios años en sus espaldas, puede tener algunos vicios. Acá estamos hablando de que está bueno esta línea de decir, bueno, ustedes forman nuevos profesionales con esta mentalidad y con esta capacidad de decir, bueno, hagamos un buen uso de los recursos y hablando el mismo lenguaje, ¿no? Es más fácil esto que vos mencionás.
Sí, sí, vamos. A ver, esto no quita de que no haya gente con años de trayectoria en la administración pública y que es personas que son, vamos, que están con perfeccionamiento constante, con ganas de aprender, con ganas de abrirse a cosas nuevas, pero yo le digo que en general es más fácil para nosotros, lo digo a partir de mi experiencia, Sí, es sí, por trabajar con supuesto. gente más joven, digamos, tampoco quiero decir que la gente mayor, vamos, pero sí que es cierto que es más Bien, fácil porque sí que hay un efecto que es lo de la inercia, tiene un gran efecto. Entonces, claro. claro, si uno lleva 30 años trabajando en una institución de una manera, es más difícil cambiar, porque claro, es cierto que el fruto de nuestras evaluaciones, de nuestros trabajos, ese fruto genera unas sugerencias de cambios para Claro. mejorar, claro que sí, para mejorar, pero claro, eso no implica de que no, que desde el punto de vista del funcionario le genera o le puede generar alguna incomodidad cambiar maneras de trabajar que puede ser, no digo que no, que sea que hace 20 años sí que eran óptimas, pero hoy día, con el cambio constante que hay en diferentes ámbitos de lo que es el mundo educativo, un ámbito central, que es el de las nuevas tecnologías, por ejemplo, Ujú. es evidente que hay que cambiar la manera de dar clase. Sí, sí, Y por por tanto, claro, supuesto. Es no, que no, no todo el mundo está perdona, no todo el mundo está con esa energía y con esas ganas de cambiar metodologías pedagógicas luego de haber hecho lo mismo los últimos 30 años. claro, ¿no? Es decir, también es cierto, Mauro, digo, hay que empezar a leer los contextos, ¿no? Y esto que vos mencionaste, porque es decir, hace 20 años era un contexto diferente y hoy ha cambiado sustancialmente y ni que hablar en el ámbito educativo. En tu rol de profesor, me imagino también que vos disfrutarás, ¿no? De este ida y vuelta con los alumnos y esta posibilidad que se abre en cada uno de los asistentes a tus clases de poder incorporar esto, ¿no? A su ejercicio. Sí, bueno, es la motivación, digamos, de cuando uno va a clase de generar, de plantar poner esa semilla, ¿no? Ir regándola para ver si en un futuro, evidentemente, en algunos casos hay de éxito y otros que no, o gente que luego finalmente tampoco todos nuestros alumnos, evidentemente hay alumnos que van a la empresa privada, otros que van a la administración pública, pero bueno, sí que es cierto que poquito a poco vamos viendo. Y no lo digo en mi caso en particular, lo digo como miembro de la asociación, que tenemos muchos profesores, es básicamente los miembros son profesores universitarios, y por tanto uno lo va viendo, digamos, a partir también de la experiencia de colegas Ujú. o de contactos que a uno le llega de personas que están ocupando cargos ya con una cierta responsabilidad y que han sido alumnos nuestros o que de alguna manera nosotros hemos influido en sus ideas. Entonces, Claro. bueno, al final uno lo ve, pero a largo plazo, vamos. Esto, claro, si tú me lo preguntas hace 10 años, te hubiese dicho quizá que todavía no veía ningún efecto, digamos, porque claro, eso muchas veces es poquito a poco, y uno ahora sí que estamos viendo que lo que es la administración pública, estoy hablando en el caso español Ujú. y de de algunas comunidades autónomas en particular, Sí, que sí que ya son más flexibles, porque de bien. hecho ven que, que todo lo que uno le puede proponer, todas las sugerencias que uno le puede decir son para mejorar, o sea, en ningún caso es para castigar a nadie ni para nada, simplemente es decir, bueno, se pueden hacer mejor las Claro, cosas, o por ejemplo, es que en realidad a sí, veces, Mauro, se malinterpreta, ¿no? Es decir, una crítica constructiva, porque esto puede ser una crítica constructiva, es decir, bueno, se te dan las estadísticas y los por qué, ¿no? Esto debería cambiar y esto de decir, bueno, la grandeza de poder tomarlo, ¿no? En cuenta, creo que sí, por ahí también pasa, no, ¿no? no, sí, finalmente yo entiendo que es como un proceso madurativo Ujú. y uno primero lo puede tomar de mala manera, quizá no entendiendo exactamente el objetivo de la evaluación de políticas públicas, pero luego cuando uno sabe que esto no va ni de color político ni de Tal cual. eh, Sí, sí, sí. nada, vamos, va simplemente de un uso racional de los recursos y que mejoren las políticas para las personas que más lo necesitan. Y finalmente en eso estamos todos de acuerdo, digamos. Y Ujú. por tanto, eh,
no hay ningún problema, simplemente es que las políticas tienen sus problemas, una política puede estar muy bien diseñada, pero luego a la hora de implementarla se ven las dificultades y por tanto ahí es donde estamos nosotros, digamos, evaluando no solo cómo se plantea la política a nivel de diseño, a nivel de papel, digamos, de cómo se escribe esa política, que puede ser muy correcta, sino que luego cuando se hace la implementación, en este caso en el ámbito nuestro, que es básicamente en las escuelas, puede haber problemas. O sea, no es lo mismo escuelas rurales o escuelas urbanas, si los alumnos tienen que viajar o no tienen que viajar para ir a la escuela, si los alumnos tienen que alojarse en algún tipo de alojamiento porque tienen sus hogares muy lejos. Sí. Vamos, millones de cosas que hay que tomar en cuenta. Muchas veces las políticas, claro, y eso muchas veces uno lo sabe con la implementación. Claro. O sea, es muy difícil eso saberlo ex ante. Y por tanto, justamente, una de las cosas que en las cuales nosotros colaboramos es se llama evaluación de la implementación. Y simplemente es observar cómo se implementa, detectar errores o problemas o características particulares de un territorio, y a partir de aquí adaptar la política al sujeto, porque finalmente nuestro objetivo es que las personas se beneficien lo máximo posible. Y si tenemos que cambiar la política y adaptarla a ese alumno que, por ejemplo, viene con silla de ruedas y resulta que no hay una rampa para que acceda a la clase, es que hay que hacer la rampa. Es que ese alumno tiene que poder acceder al aula. Y, por tanto, ahí está la gracia de esta historia, es tener unos lineamientos generales de una aplicación, digamos, generalizada de la política, pero también tener la capacidad de esa flexibilidad en pos de un mejor aprovechamiento, digamos, de la política. De hacer un uso óptimo. Entre todas las cosas que has hecho y que, bueno, bien me relatás también, me prepararon un documento junto con colega, otra profesional, hablando también de la magnitud del fenómeno y el efecto sobre el rendimiento educativo del acoso escolar, ¿no? El bullying es algo que hemos visto reflejado y que se ve en todos lados y que yo no creo que haya sistema educativo ni lugar del mundo que se escape a este fenómeno, y realmente también es importante esto que han generado y gestado en pos de ponerlo en primer plano, ¿no? Como uno de los impactos negativos que puede tener para el estudiante este acoso escolar. Sí, justamente en la línea de lo que te mencionaba anteriormente, justamente es muy curioso porque en España hasta nuestro informe del mes pasado no había estadísticas sobre la magnitud del fenómeno. Y por tanto increíble, ¿no? 2022 y aún no sabíamos de cada 100 alumnos, por ejemplo, no sabíamos que de cada 100 alumnos, 17 alumnos de secundaria estaban sufriendo. Estos datos son del año 2018. Claro. Por tanto, en el año 2018, de cada 100, 17 alumnos estaban sufriendo acoso escolar. Estamos hablando de adolescentes de 15 años. Eso no lo sabíamos, es que no lo sabíamos porque no había ninguna encuesta en los cuales se preguntase sobre este tipo de problemática. Y por tanto, claro, entonces ahora se ha salido a la luz y ha habido bastante, impacto mediático, digamos, de alguna manera, de estos resultados. ¿Por qué? Porque es una cosa que no existía. ¿Y cuál es desde nuestro punto de vista, cuál es toda la intención? Es dar a conocer a la opinión pública, a los funcionarios, a la prensa, etcétera, de que hay un problema, que es un problema grave, que existe. Y no solo eso, sino que tiene múltiples efectos negativos en aquellos alumnos que se sienten violentados, ¿no? Y por tanto, justamente en lo que decíamos antes, o sea, justamente es plantear un tema que siempre, vamos a ver, el acoso escolar siempre ha existido, lo que ocurre es que ahora le podemos poner números, digamos, a la magnitud de la tragedia, digamos. Ahora sabemos que es un 17, pero podría ser un 25, porque depende de... sí, estamos hablando del 2018, ¿no? Claro. No, pero que el acoso escolar tiene que
para que sea ese 17% que te digo, es simplemente porque son personas en las cuales han sido agredidas Ujú. en varias oportunidades el último mes. Claro, sí, El sí, último mes al momento de la encuesta, digamos. sí, Entonces, claro, y las personas que han sido agredidas hace 3 meses no cuentan, pero también han sido agredidas. Y por tal tanto, cual. el 17 podría ser un 30, Ujú. por ejemplo. Perfecto, sí, sí. Y por tanto, el 17 es un valor de mínimos. Es un valor Ujú. de mínimos. Sí, sí. Y lo peor de esta historia es que eh, nosotros hemos hecho cálculos, digamos, diferenciando entre chicos y chicas, diferenciando si iban a escuelas públicas o privadas, o dependiendo en el caso de aquí las comunidades autónomas, o sea, las provincias, y no hay diferencias. Por tanto, es un fenómeno muy transversal, Claro. donde cualquier niño, cualquier hijo o hija que nuestro, digamos, puede ser objeto de Ujú. acoso escolar. Sin duda. O sea, no va de clase social, por decirlo de alguna manera, No, no, simplemente no, va se entiende. realmente Transversal, como bien lo dijiste. para Eh, transversal depende de otras características, Ujú. digamos. Y, y un resultado que es muy ilustrativo es los efectos que tiene el acoso escolar. Uno de los tantos efectos es en cuanto al rendimiento educativo de ese alumno. Entonces, Directamente, eh, claro. lo que hemos Claro, lo que hemos podido establecer es que un alumno, por ejemplo, que se sienta acosado, ya como mencioné anteriormente, en el último mes, Ujú. cuando ese alumno hace sus pruebas, se le hacen unas pruebas, etcétera, eh, hemos podido, digamos, establecer que hay una pérdida de medio curso, medio año, digamos. O sea, en relación a otra persona muy similar a él que no ha sido acosado. Claro, sí, sí, sí. Eh, Obviamente las estadísticas y este tipo de investigaciones son fundamentales como para poder, ¿no?, hablar sobre las problemáticas. Mauro, mirás la Argentina como profesional y con todo esto que estás desempeñando y que estás explicando, mirás un poco observás de alguna manera las políticas públicas argentinas, el sistema educativo argentino o no. no sigo mucho, la Bien. verdad. Ujú. No te voy a mentir porque no. eh, a ver, voy siguiendo las noticias generales, pero No, no, no no hago se un entiende. No, no, seguimiento no, sí, sí, a sí. nivel a ver, no tengo idea de qué tipo de políticas se llevan a cabo Bien, a nivel está bien. educativo. O sea, Pero realmente no sé. está perfecto. Pero de todas maneras, digo, escuchándote esto, todo lo que estás llevando, ¿no? Trabajando en España, digo, qué interesante sería poder replicarlo acá en Argentina, ¿no? O que sea una cuestión de decir, de poder por lo menos optimizar los recursos para poder gastarlos de la mejor manera. Sí, sí, bueno, es que está al alcance, vamos, que no estamos hablando de grandes presupuestos, estamos hablando de voluntad, estamos hablando también de tener los recursos humanos para que Para estén en poder condiciones hacerlo, de llevar a claro. cabo esta tarea, Ujú. y estamos también hablando de una cierta, bueno, un cierto compromiso de la administración pública a la hora de Claro. cesión de datos, porque si la administración pública no te cede los datos de las escuelas, de los alumnos, de los rendimientos, de las pruebas, es que no hay manera Nada podés hacer. o sea, pero este problema lo tenemos aquí también, vamos, que es toda una lucha para que la administración pública ceda los datos. Ajá. Y poquito a poco hemos ido avanzando, eh, y ahora ya hay incluso partidos políticos que ostentan de que ellos van a hacer lo que se llama la administración abierta, o sea, los de Bien. datos abiertos. Quiere Ujú. decir que De cualquier acceso ciudadano puede público. acceder a los datos Sí, sí, sí. para que puedan evaluar si tal o cual política se está llevando a cabo. Y nosotros aquí aprovechamos porque son datos que nosotros los utilizamos para nuestras investigaciones. Pero Bien. hace muy poquito, y de hecho aún no siempre tenemos acceso a todo, en algunos casos tenemos... bueno, vamos, que hay que hacer reuniones, solicitudes, que hay que rellenar formularios de diferentes tipos para tener acceso a los datos, pero sí que es cierto que ya te puedo decir, digamos, con una experiencia de 20 años, de que
de que ahora es más fácil. Hay ahora es una muchísimo más apertura, fácil. está bien que al principio, me Una imagino. apertura lenta, pero que bueno, que poco a poco yo creo que el político, el funcionario se da cuenta de que, bueno, de que al final de cuentas, De que va por eh, ahí, ¿no? de que va por ahí y que es mejor para todos. Sí, por Y supuesto. y por tanto, yo creo que vamos por el buen camino y vamos, y en Argentina se podría hacer lo mismo, Ujú. simplemente es tener interés de evaluar las políticas, eh, y seguro que hay vamos, seguro que hay personas El capital humano, capacitadas, sí, para poder hacerlo, sí, sí, seguro, sí. vamos, Mauro, seguro, simplemente, bueno, sí. obviamente desde lo profesional es sumamente interesante todo este pantallazo o este pequeño resumen, porque obviamente el tema es mucho más amplio, pero también queremos conocer un poco de cómo estás, cómo está conformada tu familia. Obviamente hay muchos loberenses que están escuchando la radio, incluidos tus papás, Sí, desde claro. Mar del Plata, que quieren saber cómo estás, cómo está compuesta tu familia, qué es de tu vida allí, por qué te fuiste. Uf, bueno, recuerdo que hace unos años me entrevistó Chiche en la radio y también estuvimos hablando. De hecho, fui con mi mujer, con Marta en su día, y también tuvimos en la radio allá hace unos años atrás. Pero sí, yo me vine a estudiar un máster, lo que Ajá. sería esto que te digo luego de la carrera, Ujú. a Barcelona. Eso era un año, digamos. Y cuando acabó ese año me ofertaron en la Universidad de Barcelona, me ofertaron hacer el doctorado en economía. eh, y yo, esa fue la decisión, digamos, en ese momento tuve que tomar la decisión de decir, bueno, me quedo o me regreso, porque claro, un doctorado son mínimo 4 años y por tanto es otro, no es lo mismo que venir unos meses, sino que quedarse aquí. Bueno, en todo caso, tomé la decisión de quedarme, eh, hice la tesis doctoral aquí y ahí es donde orienté mis estudios hacia lo que es la economía de la educación, a Bien. partir de la tesis doctoral y la guía de mi tutor de aquí, un profesor con mucho prestigio de aquí de Barcelona y de España, ¿no? Entonces, Ujú. eh, y entre medio conocí a Marta y bueno, esto que uno va haciendo su vida también, ¿no? Y por tanto, bueno, tuve a mis hijos, Ignasi y Agnés, y bueno, y uno va haciendo su familia y va haciendo su vida al final, ¿no? Y además que donde los hijos están es donde uno está también y por tanto, bueno, uno va haciendo su camino. Yo acabé mi doctorado y seguí como profesor en la Universidad de Barcelona, pero luego tuve una posibilidad de irme a Valencia con una plaza, digamos, mejor, digamos, en todos los sentidos, y entonces, bueno, opté también por cambiarme de universidad, siempre dentro de la universidad pública, Ujú. y allí estoy desde el 2011 en Valencia, donde, bueno, entré, digamos, con una categoría y en 2016 eh, entré, por decirlo de una manera, como en el staff del profesorado del departamento, a tiempo completo, digamos, de una situación muy buena, y allí estoy, digamos, trabajando en lo que me gusta. Qué bueno. Me han dado todas las oportunidades para hacer mi camino, digamos. Ujú. He tenido ayudas, digamos, de diferentes tipos. A ver, uno se lo va haciendo también, nadie Eso te, regala nada, no, pero eso te sí iba a decir. Obviamente te han ofrecido se te han abierto todas las puertas, puertas que has cruzado y que has honrado, ¿no? Porque eso se entiende y está clarísimo. ¿Cómo es tu vida cotidiana y diaria? Contame un poco. Esto es más que nada por yo curiosidad. trabajo. Sí, sí, claro. Yo tengo horas. Sigo viviendo en Barcelona Ujú. y tengo mi trabajo en Valencia. Entonces yo hace muchos años que hago teletrabajo, Ah, digamos, no es bien. una cosa se ha venido, que lo hago desde la pandemia, sino que yo lo hago desde el 2011, que de cierta manera cuando ellos me contratan yo les digo que bueno, que tengo mi familia, tengo mi señora, vamos, mi casa, todo en Barcelona, y no es tan fácil de moverme 400 kilómetros. Entonces Claro. ellos me aceptan de esa manera y entonces yo digo que sí. Entonces así me cambio de universidad Ujú. y entonces mi docencia siempre está concentrada eh,
en poquitos días. Entonces yo en pocos días que yo voy, hago la docencia que digamos presencial en el aula, la doy y cumplo con mi parte, digamos, pero yo básicamente mi contrato tiene relación con la actividad investigadora. O Bien. sea, lo que hago, esto que te comentaba Sí, sí, anteriormente. sí, sí. Entonces, mientras que yo cumpla con mi tarea, digamos, con los resultados, claro, yo todo lo que hago lo hago en nombre de la Universidad de Valencia y por tanto la universidad en cierta manera Pone siempre su se ve rúbrica, reflejada en los medios de claro. comunicación, ahí está. Entonces, bueno, mientras que yo voy cumpliendo con lo convenido, digamos, se me respeta esto de pocas clases, digamos, que Claro, es lo que tú. a mí me permite vivir en Barcelona. Eh, y bueno, y bueno, es una manera, un camino que aquí existe, Ujú. pero no es fácil porque claro, a uno le requiere muchas horas de trabajo en casa, pero muchas horas de Claro, trabajo. O eso sea, no es que estaba sea esto. pensando, si hablamos de una, es decir, plantear una investigación no es decir, es plantear una No, hipótesis, recabar la información y después analizarla, es mucho más no, profundo que capaz que dar clases, ¿no? sí, todo tiene lo suyo, o sea, todo Ujú. tiene su dificultad, pero este informe que lo presentamos a finales ahora no me acuerdo, a finales de abril, de acoso escolar, es un informe que nos llevó 2 años de trabajo. Claro. O sea, porque es importante que uno lee un informe y muchas veces no es consciente de lo que cuesta hacer las cosas. Entonces, Hmm. 2 años trabajando, entre que uno pide los datos, le dan los datos, trabaja los organiza, digamos, los trabaja, hace toda la revisión de la literatura, lo presentamos desde diferentes foros, recibimos críticas, sugerencias de Aportes, cambio y claro, sí, sí. al final del camino uno elabora un informe que es el que se publica oficialmente y es del que me comentabas, pero Mauro, que vamos, sí. que es todo Es muy todo laborioso. es tiempo. Mauro, en algún momento de cuando te estabas formando, pensaste poder llegar, porque realmente, es decir, obviamente vos no lo vas a decir, pero lo voy a decir yo, estamos hablando a que has llegado a un nivel más que importante, porque sos una persona, un profesional reconocido, ¿no? En el ámbito, y obviamente haces un aporte invalorable, ¿no? ¿Te lo imaginaste en algún momento? ¿Todo te fue como encontrando a medida que fuiste haciendo tu camino? Es una muy buena pregunta. Mm, yo fui trabajando eh, intentando hacer todo de la mejor manera posible. Y ya está. O sea, intentando ser serio, intentando cumplir con los plazos, digamos, que uno se había puesto, con la autoridad que fuese, intentar hacer el trabajo bien hecho, ser muy respetuoso, vamos, los valores básicos. Y con eso uno va haciendo su camino, con mayor o menor éxito, porque ha habido investigaciones que no han salido del todo bien, que luego no se han publicado, que... O sea, no todo es un éxito. El éxito en todo caso es el día a día y bueno, y al final, a nivel acumulativo, al final a uno le van reconociendo las cosas, pero yo trabajé durante 10 años seguramente casi sin reconocimiento alguno y Claro. aún así uno seguía haciendo su trabajo. Sin duda, sí, 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 porque aparte Porque, también es decir, yo creo que el éxito también se nutre de los fracasos, ¿no? Cuando uno capitaliza el fracaso, ahí es donde le pone un escaloncito más al éxito. sí, vamos, que la vida es ir tocando puertas, es ir haciendo bien su trabajo, algunas puertas se abren, otras, la mayoría se mantienen cerradas, algunas se abren y ahí es donde uno va haciendo su camino. O sea, Claro, ahí está la evidentemente, oportunidad, ni eh, hablar. sí, pero vamos a ver, uno tiene que estar preparado para cuando salen las posibilidades. Tiene que estar en ese momento. O sea, uno tiene que estar trabajando y cuando se le ocurre una idea, pero tiene que estar trabajando, porque si uno no está trabajando, eh,
las ideas no vienen, la suerte no existe en términos abstractos, digamos, la suerte se genera y por tanto, por lo menos así es como yo lo pienso. Sí, 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 no, no, no. Nada es al azar, o sea, todo es lo que uno va haciendo en el día a día, la manera como uno se maneja, el respeto, o sea, si uno quiere que lo respeten, tiene que respetar y por tanto así es como yo creo que nos tenemos que manejar todos y por tanto es cierto que en algunas oportunidades hay situaciones difíciles o lo que fuese, pero bueno, uno se tiene que mantener, si considera que esa es la línea correcta, uno tiene que mantenerse en esa línea y yo lo he hecho así. Yo he estado también con situaciones difíciles, con contratos temporales, con situaciones difíciles a nivel de ingresos, ya con Ignasi, que yo tenía un hijo y por tanto con situaciones, digamos, incluso económicamente difíciles, no todo ha sido siempre tan fácil y aún así, bueno, es decir, bueno, si uno considera que va por un camino y uno ve, digamos, un horizonte, hay que apostar por ello y decir, bueno, o sea, aunque en la actualidad la situación sea difícil, si uno ve que va por un camino que considera que es el correcto, bueno, hay que apostar por ello. Digamos, por lo Meterle. menos eso, así es como yo me he Sí, manejado sí, siempre. clarísimo, clarísimo. Bueno, no te dio tan mal resultado. Podemos tomar un poco Ya, ya, pero la receta en cuenta, que eso es más, que es lo más interesante. sí, no, y Sí, yo creo que la clave es cada uno en lo que uno haga, hacerlo de la mejor manera posible. O sea, a mí me toca ser profesor universitario, investigadora. A vos te toca ser periodista en la radio, al productor de la radio, al que limpia la oficina, a la persona que maneja un taxi. O sea, todo lo importante es hacerlo de la manera más digna posible y de la mejor manera posible. Y todas las personas son necesarias, cada uno en su lugar. Y por tanto, eh, eso es así es como yo considero que nos deberíamos manejar todos, vamos. ujú, sin duda coincido en lo último plenamente, todo lo que has dicho. Mauro, me imagino que el extrañar tiene que ver con los afectos, obviamente con mamá, con papá, con la familia, no con otra cosa, ¿o sí? Bueno, no, a Argentina he estado yendo, más o menos, periódicamente. eh, no sé, habrá pasado algún periodo, pero no más de 2, 3 años. Siempre he estado yendo. Ujú. También mi familia ha ido viniendo, entonces hay un intercambio más o menos constante. También es cierto que hoy día con las nuevas tecnologías es más fácil todo. Eh, y por tanto, bueno, hay una cierta cercanía dentro de lo que es la distancia, que siempre existe, Por supuesto, y bueno, y es lo que es, digamos, bueno, eh, es lo que es, digamos, yo finalmente la vida me la he hecho aquí, claro. me ha costado mucho, eh, y vamos, claro, todo lo que cuesta yo se intenta mantener, ¿no? Y Sí, sí, además sí, que yo, digamos, aquí tengo un cierto prestigio, como tú comentabas, puedo tener un cierto prestigio, pero en Argentina no me conoce nadie. Entonces, claro, sí, sí. digamos, uno intento mantener, digamos, lo que me ha costado tanto ganar Ujú. y Bien. seguir por este camino y por tanto, bueno, así estamos. Mauro, como para cerrar, obviamente me quedaría charlando mucho más tiempo. Te agradezco en serio porque por habernos destinado. Nosotros somos una radio de Lobería, si bien es tu ciudad natal, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Hacemos más que nada radio para acompañar a nuestros vecinos. Que vos hayas tenido la deferencia de dedicarnos este tiempo, realmente habla pero muy bien de vos. Acá Marcela Reynoso dice: qué placer escuchar a Mauro, un orgullo para Lobería y para la familia. Obviamente mucha gente que se está enganchando también te mandará el saludo, pero me gustaría cerrar esta charla con vos tratando de conocer si hay algún recuerdo de Lobería que te quedó como grabado en tu retina y en tu Uy, muchos, emoción. vamos. Pero bueno, elegime uno de esos tantos. Uy, no sé ahora, pero muchos tampoco, a ver, hace 20 años que me fui, tampoco quiero decir, yo me acuerdo, por ejemplo, los triunfos de Pincho Castellano, el autobomba, por ejemplo, entrando desde la Virgen y entraba
que es Avenida, sí, Avenida Campos, generalmente lo Avenida hace. Campos, Sí. Avenida Campos, hasta el Mitre, Ujú. la entrada a la municipalidad, los Ñuble Independiente, la Peña Maní Salado, es que no sé, vamos. Bueno, pero ahí ya me eh, tiraste un montón de recuerdos que quedan sí, muchas cosas, vamos. como ahí vivos. Yo siempre tengo un gran recuerdo de la pileta municipal. Yo iba a la pileta municipal, pero también iba a la Virgen, a la de Ñuble, porque jugaba al fútbol, qué sé, los campamentos, las idas a Arenas Verdes, muchas cosas. De hecho, bueno, tengo muchísimos hermosos recuerdos, digamos, de mi escuela y Qué lindo, pero no, me bueno, emociono ahora. qué bonito, pero bueno, creo que has mencionado en este detalle el folclore de Lobería, porque creo que todo eso que vos mencionaste, que ha quedado como recuerdo, como en tu retina, en tus emociones, tiene que ver con el folclore y con las características que tiene la ciudad, Sí. que no han Sí, yo, cambiado. de hecho, yo Ujú. a mis hijos, por ejemplo, siempre les digo lo agradecido que estoy de los maestros que tuve. Y perdona que me emocione, pero No, no te hagas el problema, hecho de... Sí, Mauro, es una constante que yo haga Es, llorar a mi invitado. Es más, me están por denunciar en sí, no, algún lugar. pero es importante valorar la educación que uno recibió. Y yo estoy muy agradecido a mis maestros y a mis profesores, porque es increíble, es la clave. Por eso es tan importante la educación y por eso, perdona que no pueda hablar, pero por eso me dedico a esto, porque Es la educación fundamental, es es lo más fundamental. importante que tenemos Sí, 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 tal para cual. nuestros hijos. Es que es lo mejor y por tanto es tan importante tener buenos docentes, tan importante tener docentes motivados, que quieran lo que hacen, que intenten que aquel alumno que al que más le cuesta es con el que más tienen que estar, con aquel que le cuesta las tablas de multiplicar, con ese hay que estar. Todos los niños les tenemos que dar la posibilidad de aprender, Vos sabés que, las sí, posibilidades de ser personas no, vos sabés que de bien, quiero decir, de Sí, ser personas de bien. por supuesto. Aparte, la educación es liberadora, la educación te da formación, te da criterio, te da autonomía de análisis de las situaciones, te genera un poder, te empodera la educación. Una de las cosas que quedó un poco como de manifiesto en el medio de la pandemia es también que interpelar a la educación en cuanto a la singularidad del alumno. No todos los alumnos son iguales, no todos Correcto, les pasa lo mismo, entonces me parece que, bueno, qué sé correcto. yo, hay mucho para trabajar, pero para sacarte de esta emoción que te generó acá, Mm, Juan Teruggi dice, si te acordás cuando ibas al campo de Chachamena, que era su compañero y tanto, de pieza para dormir cuando era chico. qué fuerte y tanto que sí. Sí, en el campo de Chachamena, vamos, que de hecho no hace muchos años tuve el placer de ir con mi mujer y creo que con Ignasi todavía la más chiquita no había nacido, creo, ahora te digo de memoria. Y vamos, es que ir a un campo en Argentina con esas extensiones, Ujú. esos tractores, las vacas, es que claro, es una imagen imborrable para mis hijos. Entonces, vamos, yo siempre que vamos, intento que ellos vean que puedan tener una idea de mis vivencias, digamos, de niño, ¿no? Porque aquí vivimos en una ciudad, entonces la ciudad es muy diferente, el ritmo Sí. de vida, las experiencias de vida, todo es muy, muy diferente. En cambio, bueno, cuando tenemos la oportunidad de ir a Argentina y sobre todo las veces que hemos ido a Lobería, es que claro, es un constante de anécdotas, en cada esquina ya les explico algo, porque de lo que me ha pasado, lo que me pasó, lo que no sé qué, yo soy mucho de explicar anécdotas, o sea que ellos tienen muchas anécdotas mías de chico, que cuando vamos a Lobería, Ellos se acuerdan, esa anécdota es real, o sea, y claro. que el sitio existe, y bueno, y al final es una manera también
que ellos tengan una herencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De la cultura de nuestra, ¿no? Por supuesto. Mauro, repito el profundo agradecimiento por habernos regalado en este ratito tu conocimiento, que es tan importante, y obviamente de más está decirte que es un orgullo para nuestra ciudad tenerte como referente máximo, ¿sí?, en el área donde te desempeñás. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, Juliana, muchas gracias por la llamada y un placer, como siempre, colaborar o participar en este breve momento con la radio. Un abrazo grande. Gracias, Mauro, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias, ojalá lo deseo de profundo corazón que en Argentina pasen alguna de las cosas en las cuales vos estás trabajando, porque nos hace mucha falta. Te mando un abrazo inmenso. Bueno, un beso grande y saludos a los loberenses y que me puedan escuchar y que puedan acordarse de mí, de mi familia. Un placer y un abrazo grande. Y mandale saludos a tus papás que están escuchando, por favor, si no vamos a quedar mal. Bueno, ya les mandaré, sí. Muchas gracias, Juliana. Un abrazo, gracias. En esta mañana, gracias, en esta mañana de la radio tuvimos el honor, ¿no? Porque lo dije al principio de la entrevista, leyendo parte, pero una parte ínfima de este tan destacado currículum de este loberense radicado desde el año 2000 en España, que ha combinado la economía con la educación. Mauro Mediavilla nos habló un poco de su trabajo, sus investigaciones, cómo se fue desarrollando su carrera profesional, y también nos tomamos un ratito para ponernos melancólicos y hablar un poquito de lo que Lobería tiene en el corazón de Mauro, esos pedacitos de lobería en su corazón. Realmente destacadísimo profesional, nacido en nuestra ciudad, Mauro Mediavilla.